Con el tema 3, espacio de estado del laboratorio de controles. Bien, estudiando el sistema masa-resorte amortiguador, en la clase pasada ya habíamos visto que ese sistema viene gobernado, por así decirlo, por esta ecuación diferencial. Entonces, de esa ecuación diferencial podemos despejar la aceleración obteniendo esta expresión que está acá y podríamos hacer un cambio de variable. O sea, por ejemplo, a la x o al parámetro x lo llamaríamos x1 y la derivada de x la llamaríamos x2, que por cierto también es la derivada de x1. Entonces, si ese fuera el caso, la aceleración queda expresada de esta forma, ¿no? x2 puntos, es decir, la primera derivada de x2 sería igual a menos c sobre m por x2. Fíjense que x2 sería la x punto, ¿no? Menos k sobre m por x1, que es x, más 1 sobre m u sub 1, que bueno, en este caso u sub 1 es igual a u. Entonces fíjense que podríamos plantear, disculpen, este sistema de ecuaciones, es decir, podríamos dejar de este lado las derivadas y entonces decir, bueno, que x1 punto es igual a x2 y x2 punto es igual a la expresión que tenemos acá de la aceleración, pero esta vez en función de x2, de x1 y de u sub 1. Haciéndolo un poco más detallado, es decir, poniendo todas las variables, por ejemplo, aquí me quedaría esta primera ecuación donde aparece x1 punto, esta vez sería igual a 0 por x1, es decir, no aparece x1 en esa expresión, 1 más x2, que sí aparece, más 0 por u1 porque no aparece u sub 1. Y también tengo x2 puntos, que va a ser igual a esa expresión que tenemos ahí, ¿verdad? Menos k sobre m por x1, más menos c sobre m por x2, más 1 sobre m por u sub 1. Entonces, básicamente estoy expresando el sistema, digamos, la ecuación diferencial la estoy expresando como un sistema de ecuaciones donde a la izquierda tengo las derivadas de los parámetros. Ese sistema de ecuaciones, yo también puedo expresarlo como una ecuación matricial. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá tengo el vector de derivadas a la izquierda, es decir, este sistema de ecuaciones que está acá, yo lo voy a expresar como esta ecuación matricial. Entonces, a la izquierda tengo el vector de derivadas, es decir, la derivada de los parámetros de x1 y de x2. Aquí voy a tener una matriz A cuadrada multiplicada por el vector de variables x1, x2. Luego voy a tener un vector columna B, que lo voy a llamar B, que en este caso es 0 y 1 sobre m, más la entrada u sub 1, ¿no? O sea, recuerden que la entrada es u sub 1. De manera sintetizada, yo puedo decir que esa ecuación matricial es exactamente igual a esto, donde x punto es un vector de derivadas, A es una matriz, X es el vector de parámetros o el vector de variables, B es un vector columna y U sub 1, bueno, U es son las entradas, ¿no? Que en este caso sencillamente sería U sub 1. A esa primera ecuación se le llama ecuación del sistema. Es otra forma de ver el sistema, pero que nos va a ayudar a calcular unos conceptos que son útiles. Y luego, fíjense, estaría la ecuación de salidas, que básicamente es como yo le estoy diciendo al sistema o cuáles son los parámetros que a mí me interesa estudiar o graficar. Básicamente eso se especifica en la ecuación de salida. Entonces fíjense que en la ecuación de salida aquí tengo el vector de variables x1 y x2 que está multiplicado por un vector fila, que es este C que está acá, y mediante ese vector fila yo elijo
cuál de los parámetros x1 y x2 yo quiero graficar. En este caso, por ejemplo, como tengo un vector 1, 0, fíjense que acá sencillamente uno multiplicaría esta fila por esta columna, entonces me quedaría 1 por x1 y 0 por x2. Es decir, que estoy anulando x2 y estoy eligiendo x1 en este caso. Es decir, en ese caso particular, con ese vector c definido de esa forma, 1, 0, entonces yo estoy definiendo únicamente como salida x1. Pudiera elegir x2. Fíjense que acá yo pudiese agarrar c y en vez de tener 1, 0, pudiera tener 0, 1. Y en ese caso estaría eligiendo x2 como salida. O en vez de tener un vector fila, pudiera tener una matriz identidad como C, es decir, en este caso en vez de ser un vector, sería una matriz y ahí estaría eligiendo como salida ambos parámetros, tanto x1 como x2. El hecho es que a esta expresión o a esa ecuación se le llama ecuación de salida. Y bueno, en este caso, debido al fenómeno, en la salida no está la entrada, o sea, digamos, la salida no es función de la entrada como tal. ¿Ok? O sea, básicamente en la salida lo que quiero son los parámetros x1 y x2. Entonces aquí tendría la ecuación del sistema y aquí tengo la ecuación de la salida. A ese par de ecuaciones se le denomina ecuaciones de estado. Bien, aplicándole la transformada de Laplace, por ejemplo, a la ecuación del sistema, fíjense, esta primera ecuación, aplicándole la transformada de Laplace, entonces obtengo esta expresión, la cual puedo manipularla matemáticamente y obtener finalmente esta expresión que está acá, ¿no? Básicamente ahí lo que tengo es XS, que es la salida en función de una matriz identidad, que es I, la matriz A, el vector columna B y, bueno, una función que es la transformada de Laplace de la entrada UDS. Hago lo mismo con la ecuación de salida. Donde aplico la transformada de Laplace a la ecuación de salidas, entonces obtengo esta expresión. Fíjense que acá estoy obteniendo XDS, que XDS es el movimiento de la masa del sistema masa resorte amortiguador. Entonces yo puedo sencillamente sustituir esta expresión, o sea, la expresión de XDS la puedo sustituir aquí abajo. Es decir, disculpen, esta expresión pudiera sustituirla aquí. Y al sustituirla obtengo esta expresión que está acá. O sea, y de S es igual a al vector fila C por la matriz identidad por S menos la matriz A. Todo eso inverso. O sea, todo esto es una sola matriz. Inverso de esa matriz por el vector columna B más D, que es un escalar, por UDS. Entonces de ahí pudiera agarrar el UDS y pasarlo dividiendo. Y eso que está ahí, básicamente, es una función de transferencia. O sea, es la función de transferencia porque aquí tengo YDS es la salida y UDS es la entrada. Entonces, fíjense que es una forma de armar la función de transferencia del sistema. Esta vez con digamos, el vector, los vectores y las matrices de espacio de estado. Es decir, con la matriz A, el vector B, el vector C y el escalar D. Entonces, fíjense, en este caso en particular, ya habíamos visto que la matriz A tiene esta forma, ¿verdad? O sea, es una matriz de 2 por 2. El vector B es un vector columna, tiene esa forma. El vector C, si yo, por ejemplo, estuviera eligiendo únicamente la variable x1 como variable de salida, el vector fila C tiene esa forma y el D es un escalar y vale 0. Ya sabemos que la matriz de identidad tiene esa expresión. 1 en la diagonal y 0 en el resto de las componentes. Bien, entonces, por ejemplo, fíjense, yo puedo
armar, o sea, lo que voy a hacer a continuación es deducir para este sistema, para el sistema masa resorte amortiguador, deducir la función de transferencia. Entonces, para ello, lo primero que voy a hacer es armar la matriz I por S menos A. Fíjense que aquí tengo la matriz identidad por S, aquí tengo la matriz A. Al restar me queda esta matriz, o sea, la matriz I por S menos A me está dando esta expresión. Ahora, a mí me interesa, para armar la función de transferencia, no la matriz I por S menos A. Me interesa el inverso de esa matriz. Pero, recordando, para hallar la inversa de una matriz cualquiera H de 2 por 2 se puede utilizar una fórmula. Es decir, para matrices de 2 por 2 hay una fórmula para determinar el inverso. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta como matriz H, fíjense que ahí las componentes serían A, B, C y D. El inverso de la matriz H se halla como 1 sobre el determinante de H por, fíjense que esta componente y esta componente quedan en su sitio pero multiplicadas con signo negativo. Mientras que estas dos componentes intercambian de lugar. Es decir, el D, que originalmente en la matriz H estaba abajo, ahora pasa para arriba, y el A pasa para abajo. Entonces de esta forma puedo calcular la inversa de una matriz 2 por 2. Y eso precisamente es lo que voy a hacer acá, ¿no? Fíjense que esta parte sería el determinante de esta matriz que está aquí, de la matriz I por S menos A. ¿Ok? O sea, esto que está acá es el determinante de la matriz I por S menos A. Y luego, bueno, sencillamente, fíjense aquí, estoy cambiando de lugar, o sea, la matriz I por S, fíjense que esta que está acá, es la matriz I por S. Entonces tengo que cambiar de lugar esta componente con esta, fíjense que es lo que estoy haciendo aquí, y este componente y esta componente quedan iguales, pero con signo cambiado, con signo negativo. Y precisamente es lo que estoy haciendo acá. ¿Ok? De manera que aquí tengo el inverso de la matriz I por S menos A. Entonces, finalmente, fíjense que aquí tengo la función de transferencia. La función de transferencia tiene esa expresión, es decir, es C por la matriz inversa I por S menos A por B más D. Ah, perfecto. Fíjense, aquí está C, es ese vector fila. Todo esto que está acá, fíjense, todo esto que está acá es el inverso de la matriz I por S menos A. Esto sería el vector B. Y bueno, D que vale 0, ¿no? D es un escalar que vale 0. Ok. Entonces acá, sencillamente, fíjense, esta matriz de 2 por 2, al multiplicarla por este vector columna, obtengo un vector columna, que es este que está acá. 1 sobre m en la componente superior y S sobre m en la componente inferior. Entonces luego, sencillamente sigo manipulando mi expresión. Fíjense que ahora lo que tengo es este vector fila por este vector columna. ¿Cómo hago esa multiplicación? Multiplico esta fila por esta columna. Es decir, voy a multiplicar 1 por 1 sobre m y voy a sumarle 0 por S sobre m. Entonces, cuando sume, me va a quedar 1 sobre m. Todo esto que está acá, es un escalar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo pudiese multiplicar el numerador por m y dividir entre m, ¿verdad? Y entonces fíjense que acá esta m y esta m se me irían, y cuando multiplique el denominador por m, esta m se me va a ir con estas m que están acá. Entonces aquí, bueno, fíjense, tengo esta expresión que está acá, ¿no? Bueno, o mucho más fácil, ese 1 sobre m, sencillamente multiplico todo por 1 sobre m y me queda esta expresión. Que si ustedes se recuerdan, esta era la función de transferencia de un diagrama, de un sistema masa resorte amortiguador. ¿Ok?
Bueno, aquí se lo puse resaltado. Esa es la función de transferencia de un sistema masa-resorte amortiguador. También en la clase pasada estudiamos la estabilidad. Entonces, ¿pero qué era la estabilidad? Bueno, la estabilidad era, veíamos los ceros del denominador de la función de transferencia y a esos ceros lo llamábamos polos. Entonces, como yo puedo armar la función de transferencia, básicamente, fíjense, bueno, esta es otra forma de calcular el inverso de una matriz. Es decir, multiplicaría por la adjunta de la matriz IS menos A y dividiría entre el determinante de I por S menos A. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, D vale 0. En el determinante de GDS, de la función de transferencia, en el denominador, disculpen, de la función de transferencia, aparece un determinante. Entonces, las raíces del denominador de la función de transferencia, para hallarla, sencillamente hago que el determinante de la matriz IS menos A sea igual a 0. Es lo que le estoy diciendo acá, ¿no? Es decir, en el denominador de la función de transferencia aparece el determinante de I por S menos A. Entonces, los polos de la función de transferencia se calculan sencillamente haciendo 0 el determinante de la matriz IS menos A. Los polos de la función de transferencia son los autovalores de la matriz A. Porque el determinante de IS menos A básicamente es un problema de autovalores y autovectores, ¿no? O sea, cuando yo saco el determinante de I por S menos A, sencillamente estoy hallando los autovalores de la matriz A. Entonces, los polos serían los autovalores de la matriz A, pudiesen hallarse directamente con el Scilab, diciendo polos igual eigenvalues de A, o sea, Scilab puede calcularlo, o sencillamente calculamos el determinante de la matriz I por S menos A y lo igualamos a 0. Entonces, la matriz I por S menos A es esto que está acá. Le sacamos el determinante y entonces al final nos damos cuenta que sencillamente es esta expresión que está aquí. O sea, el determinante de I por S menos A es ms cuadrado más C por S más K, y si igualo eso a 0, bueno, las raíces de esa ecuación de segundo orden me van a dar los polos. Y ya, si ustedes se recuerdan, a medida que los polos se van hacia el lado izquierdo, es decir, tienen signo negativo, entonces el sistema es más estable. Mientras que si los polos se van, las raíces del denominador se van hacia el lado positivo o hacia el cuadrante positivo de los reales, de los números reales, entonces el sistema se comporta de manera inestable. Ok. Esos conceptos, entre comillas, ya lo habíamos visto, solo que ahora lo estamos explicando con las matrices y vectores de la parte de variable de estado. Pero hay dos conceptos que son sumamente importantes. El primero es la observabilidad. La observabilidad es la propiedad que indica si el comportamiento interno de un sistema se puede detectar a partir de sus salidas. Es decir, viendo las salidas de un sistema, yo puedo detectar cómo se comporta el sistema. Para ello, para saber si un sistema es observable o no, entonces hay una matriz de observabilidad. Esa matriz, fíjense, va a ser función de la matriz A y del vector fila C. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada componente de esta matriz O de observabilidad va a ser un vector fila. Porque, por ejemplo, la primera componente es C y C es un vector fila. Y cuando multiplico C por A, cuando multiplico un vector fila por una matriz cuadrada, entonces me da también un vector fila. Es decir, cada una de esas componentes va a ser un vector fila. Entonces, el sistema es observable si el rango de la matriz de observabilidad es igual a n, es decir, o la matriz de observabilidad tiene rango completo. Ya vamos a ver qué significa eso. Observabilidad, capacidad de determinar el estado de un sistema a partir de la salida. Vamos a verlo con un ejemplo numérico. Entonces, por ejemplo, supongamos que la matriz A
de un sistema cualquiera es esa que tengo ahí. Es una matriz cuadrada cuyas componentes son 2, 5, 3, 9. Supongamos que el vector C es un vector fila y tiene esas componentes 1 y 0. Entonces, uno se puede dar cuenta que la matriz A tiene dimensiones 2 por 2 y que este vector fila tiene dimensiones 2 por 1. Entonces, el tamaño del sistema o la dimensión del sistema es n igual 2. ¿Ok? Entonces, para que el sistema sea observable, yo debo armar la matriz de observabilidad y debo calcular el rango de la matriz de observabilidad. Entonces, fíjense lo siguiente, por ejemplo, vámonos primero con este n-1 que está acá. Si n vale 2, entonces cuando yo calculo n-1, n-1 me va a dar 1. Es decir, que tengo C, o sea, en las componentes de la matriz de observabilidad van a ser C y C por A a la 1. No tengo más componentes. Y de hecho, es lo que le estoy diciendo acá, ¿no? Fíjense, la observabilidad, la matriz de observabilidad va a tener como componente C y C por A. Ah, perfecto. C, yo sé que es 1, 1 y 0. Aquí está la primera fila de la matriz de observabilidad. Y C por A, sencillamente, fíjense, aquí multiplico 1 por 0 por 2, 3. Entonces eso me va a dar un vector fila. Multiplico 1, 0 por 2, 3. Sobrevive 2 únicamente porque el 3 lo estoy multiplicando por 0. Y luego multiplico 1 por 0 por 5 y 9. Y en este caso sobrevive el 5. Y eso es lo que estoy viendo acá, fíjense, 2, 5. Esa es la segunda fila de la matriz de observabilidad. Entonces, la matriz de observabilidad es esta que tengo acá, ¿no? Tiene como componente 1, 0, 2, 5. El rango de la matriz de observabilidad es 2. ¿Qué es lo que significa el rango? El rango es el número máximo de filas linealmente independientes en una matriz. Entonces, fíjense, por ejemplo, la primera fila es 1, 0. Y la segunda fila es 2, 5. La tengo justo abajo. Entonces, si hubiese alguna forma de que yo multiplicando la fila 1, 0 por un entero pudiese duplicar la fila 2, 5, o sea, pudiese armar la fila 2, 5, entonces quiere decir que la fila 1, 0 y la fila 2, 5 son dependientes. Pero fíjense que no hay forma, ¿no? O sea, porque si yo multiplico la primera fila por 2, entonces tendría 2, 0, pero eso no duplica la fila 2, 5, no puedo armar la fila 2, 5. O sea, por este 0 que está acá, es imposible que yo reproduzca este 5. Entonces quiere decir que las dos filas son independientes, o sea que yo tengo dos filas independientes y por lo tanto el rango de la matriz A va a ser el rango de la matriz de observabilidad, disculpen. El rango de la matriz de observabilidad va a ser 2. Es decir, la matriz de observabilidad tiene rango completo y por lo tanto el sistema es observable. Hay otra forma de calcular el rango, pero para matrices de 2 por 2. Entonces, una prueba simple para determinar si una matriz cuadrada es de rango completo es calcular su determinante. Si el determinante es 0, hay columnas linealmente dependientes y la matriz no tiene rango completo. Es decir, si el determinante es 0, entonces hay columnas linealmente independientes. Yo diría que más que columnas son filas, hay filas linealmente independientes y la matriz no tiene rango completo. Entonces, si calculamos el determinante de esta matriz, que fue la matriz de observabilidad que armamos en la diapositiva pasada, fíjense que ahí me da 1 por 5 menos 2 por 0. Cuando calculo el determinante me da 5. Eso es distinto de 0 y por lo tanto la matriz tiene rango completo y el sistema es observable. ¿Por qué que un sistema sea observable es importante? Porque realmente lo que nos interesa es que un sistema sea controlable, que es el siguiente concepto que vamos a ver. Pero para que un sistema sea controlable, primero tiene que ser observable. Es decir, un sistema que no es observable no puede ser controlado. Y más adelante nos va a interesar
aplicar estrategias de control a sistemas porque queremos controlarlo, y si el sistema fuese no controlable, no hace falta, es decir, yo estaría malgastando mi tiempo tratando de aplicarle estrategias de control a un sistema que no es controlable. De manera que lo primero que uno debería hacer es verificar que el sistema en cuestión es observable y luego que el sistema es controlable. Y en ese caso uno pudiera entonces empezar a aplicar técnicas para controlarlo, técnicas de control. Y como les hablaba, como les comentaba, entonces el concepto más importante es la controlabilidad. Es la propiedad que indica si el comportamiento de un sistema puede ser controlado o modificado, diría yo, actuando sobre sus entradas. Es decir, el control siempre lo vamos a hacer actuando sobre las entradas del sistema. De la misma forma que estudiamos la observabilidad mediante una matriz, también la controlabilidad la vamos a estudiar con una matriz. Solo que en este caso la matriz de controlabilidad depende de la matriz A y de la matriz B. Y en vez de ser cada componente ser un vector fila o una fila, en este caso son vectores columna. Es decir, fíjense, la primera componente aquí es B, es un vector columna. Cuando yo multiplique A por B, A es una matriz cuadrada, B es A es una matriz, B es un vector columna. Cuando multiplico una matriz por un vector, me da un vector columna. O sea que aquí cada una de estas componentes es un vector columna. Entonces, de nuevo, el rango de la matriz de controlabilidad, bueno, es n. La controlabilidad es igual a qué, o sea, digamos, ¿cómo podríamos definirla? Partiendo de un estado inicial, el sistema puede ser llevado a un control final deseado mediante acciones de control. Es decir, yo puedo modificar el sistema y puedo llevarlo de un estado inicial a un estado final deseado. Entonces, de nuevo, vamos a aplicar un ejemplo numérico, ¿no? Entonces, supongamos que un sistema cualquiera tiene una matriz A, como esa que estamos viendo, que es 2, 0, 3, 10. El vector B del sistema, el vector columna B, tiene esas componentes 0 y 1. Ya sabemos que esto es 2 por 2 y que esto es 1 por 2. Entonces, el tamaño del sistema, la dimensión del sistema es 2. Entonces, la matriz de controlabilidad, fíjense, ¿cómo la armo? Bueno, ya sabemos que acá A, la matriz A, debo elevarla a n-1, pero si n vale 2, n-1, entonces vale 1. Entonces esa matriz va a estar constituida únicamente por una primera columna, que es el vector B, y por una segunda columna, que es el vector A por B. Es decir, va a llegar hasta AB. Rango, ya sabemos que es el número máximo de filas linealmente independientes de una matriz. Entonces, fíjense, cuando yo armo esta matriz, o sea, cuando yo armo la matriz de controlabilidad, obtengo la primera columna es el vector B, que es 0, 1, y la segunda columna viene de la multiplicación de A por B. Fíjense, si yo multiplico A por B, tengo que multiplicar esta fila por esta columna. Me va a dar 0, porque 2 por 0 me da 0 y 0 por 1 me da 0, y si sumo eso me da 0. Y si multiplico esta fila de nuevo por esta columna, fíjense que aquí abajo hay un 1, estoy multiplicando. Disculpen un momento. Estaría multiplicando, fíjense, esta fila por esta columna. 3 por 0 me da 0 y 10 por 1 me da 10. Entonces obtengo 0 aquí arriba y 10 aquí abajo. O sea, de manera que esta es la matriz de controlabilidad. Pero me doy cuenta, fíjense que ahora sí, aquí tengo una fila que tiene 0 y 0. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, esta fila que está aquí abajo por 0, puedo reproducir la fila que está arriba, porque me voy a obtener 0 y 0. Entonces, esas dos filas son linealmente dependientes. Por lo tanto, el sistema no es controlable. Lo podemos ver de nuevo calculando el determinante de la matriz de controlabilidad. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tengo el determinante. El determinante sería 0 por 10 menos 1 por 0. Aquí tengo las cuentas y obtengo que es 0.
Por lo tanto, el determinante me da 0. Luego, la matriz de controlabilidad no tiene rango completo, lo que quiere decir que ese sistema sería no controlable. Ok, vamos a resolver un problema para aplicar la parte de espacio de estado. Ok, entonces, por ejemplo, en este problema tengo dos tanques, ¿no? Un tanque 1 que tiene un área transversal 1, una altura de nivel H1, un tanque 2 que tiene un área transversal 2, una altura de nivel 2. Esos tanques están abiertos a la atmósfera, o sea que están sometidos a presión atmosférica. Ahora, aquí, fíjense, tengo una bomba, es decir, la bomba, ¿qué es lo que hace? Aumenta la altura del fluido que está pasando por ahí, un cierto delta H. Entonces, bueno, tengo una válvula de resistencia R1 que regula el flujo que pasa el primer tanque. Tengo una válvula de resistencia R2 lineal, esas son resistencias lineales. Esa válvula controla el caudal de salida del tanque 2. Bueno, y tengo una tercera válvula R3 también de resistencia lineal, ¿no? Ok. Aquí tengo los datos, o sea, los valores numéricos. Entonces, por ejemplo, a ver si puedo. Fíjense que aquí tengo el área 1, abajo, vale 2 metros cuadrados, el área 2 vale 3 metros cuadrados. Todas las resistencias de las válvulas valen 40 metros sobre metros cúbicos por segundo. La altura inicial del tanque 1 vale 1 metro y la altura del tanque 2 vale 0 metros. ¿Okay? La bomba tiene una altura de nivel, por así decirlo, es decir, aumenta el nivel, un delta H, y eso se va a simular mediante una función escalón que en el tiempo 0 pasa de una magnitud 0 a una magnitud de 12 metros. ¿Ok? ¿Qué es lo que se pide? Bueno, primero derive las ecuaciones diferenciales en términos de las alturas del líquido H1 y H2. En la parte A. En la parte B, construya un Simulink, un diagrama de bloques basado en las ecuaciones diferenciales obtenidas en la parte A. De manera que las salidas sean H1 y H2, los niveles de líquido de los tanques, ¿no? El Simulink es algo, digamos, el Simulink es un módulo del MATLAB que hace exactamente lo mismo que el XCOS. O sea, podríamos decir que hay una similitud, ¿no? El Simulink es un módulo del MATLAB, mientras que el XCOS es un módulo del Scilab. Ambos trabajan con diagramas de bloques. Son muy parecidos. La verdad que son muy parecidos. Solo que el Simulink no es un software libre. Nosotros vamos a trabajar con el XCOS, obviamente. Vamos a hacer lo que ellos piden con Simulink, lo haremos con el XCOS.